hace caso a la mentira. Quédese ahí. Lo lee otra vez y se queda callado. Y mi pueblo hace caso a la mentira. Ustedes no, los que no vinieron. Y mi pueblo le gusta la mentira. Hace caso a la mentira de los protestantes. Y hay católicos que ya están repitiendo lo mismo de los protestantes. Y que si los protestantes dicen eso es lo mismo, ellos repiten eso es lo mismo. Es que la iglesia no salva, ellos repiten es que la iglesia no salva. Es que Cristo no fundó ninguna iglesia, ellos repiten es que Cristo no fundó ninguna iglesia. Y ya hay católicos que dicen, y yo no me confieso con un hombre pecador igual que yo. Engañan a mi pueblo y mi pueblo le hace caso. Por eso hoy Dios me ha mandado, me ha enviado como sacerdote suyo a predicarles la verdad para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Y despierte, pueblo de Dios. Llegó la hora de la verdad. ¿Y saben? Y Dios me manda, y Dios me pide, y Dios me exige que les advierta, como lo hacía San Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. San Pedro no era como los católicos de hoy día, que se callaban la boca como perros mudos, que no eran capaces de profetizar, que habían falsos profetas. San Pedro hablaba como profeta de Dios. Escúchenlo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Rechacen pues toda maldad y engaño. No. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Así como hubo falsos profetas. Así es. Pueblo, oh cristianos del mundo entero, oh hermanos, oh hermanas, escuchen la palabra del Señor. Lo que los apóstoles predicaban, cumpliendo una orden de Dios de profetizar, de abrirle los ojos al pueblo. Oiga a un San Pedro predicar, que no decía que era lo mismo, que advertía y decía, abría la boca y decía que hay falsos profetas. Paren la oreja, escúchenlo. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. San Pedro no fue perro mudo. San Pedro fue capaz de denunciar a los falsos maestros porque vienen enseñando de parte de Dios y son falsos, que enseñan mentiras. Y San Pedro no se cayó la boca. Católicos del siglo XXI, ¿por qué ustedes se callan la boca? ¿Por qué ustedes dicen que todo es lo mismo? ¿Por qué no se dan cuenta que hay falsos profetas como en el pueblo de Israel los hubo? ¿Por qué si Dios te ha colocado dentro de la iglesia en un ministerio para que le abra los ojos al pueblo, por qué tú le tapas los ojos al pueblo? ¿Por qué más bien tú dices que eso es lo mismo y que no hay ningún peligro? Fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. ¿Cómo será cuando te encuentres con Dios cara a cara? Te puso para que cuidaras a las ovejas, para que el lobo no se la tragara, y tú callas la boca y dices que eso es lo mismo. Repítalo y sigue. Introducirán. No, repítalo, significa, vuélvalo a leer. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Y vamos a ver cuál es el trabajo de esos falsos maestros.
introducirán novedades dañinas, Eso, repítalo. introducirán novedades dañinas, Otra vez, ¿cuál es el trabajo de esa gente? introducirán novedades Se lo dañinas. traduzco en castellano. Espérese un momentico, voy a traducirlo en castellano. Introducirán novedades dañinas. ¿Qué significa introducirán? Que en el año 100 no existía esas novedades. Que en el año 500 tampoco. Que en el año 1000 tampoco. Que en el año 1100 tampoco. Que hasta el año 1520, con un famoso Martín Lutero, padre de los protestantes, comenzó a introducirse novedades, cosas que antes no existían, novedades que dañan, que destruyen la fe. Y hoy día cada secta es una novedad que se introduce en medio del pueblo, se introduce novedades dañinas, y el pueblo católico deja que se introduzca dentro de la iglesia esas novedades dañinas y la van repitiendo, y ya los católicos se están contaminando de los protestantes, a pesar de que están dentro de la iglesia. Sigue. Pero sin tardar se perderán, Oh, deténgase y repítalo. pero sin tardar se perderán, Otra vez. pero sin tardar se perderán, Deténgase ahí. Repítalo y se detiene. pero sin tardar se perderán. Así sí. Pero sin tardar se perderán. Miren que San Pedro nos dice, eso es lo mismo. Al fin y al cabo, todos los caminos conducen a Roma. Dice Pedro, no. Sin tardar se perderán. Ahora ven el trabajo de esos falsos profetas que introducen novedades dañinas. Van buscando que el pueblo se pierda, que el pueblo vaya a un despeñadero. No son instrumentos verdaderos de Dios, pero sin tardar se perderán. Y escuchen lo que viene. Por renegar del maestro, Por no hacerle caso al maestro, por renegar del maestro. ¿Quieren saber cómo reniegan del maestro? Por ejemplo, el maestro dice, no lo vamos a buscar, ustedes lo saben de memoria, Lucas 22, 19. Tomen, coman, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Y ellos reniegan del maestro y dicen, no, Jesús no quiso decir eso. Jesús quiso decir que era un símbolo. Reniegan del maestro. El maestro dijo, esto es. Y ellos cambian, esto significa. ¿Son profetas? Sí, pero falsos. Porque eso no fue lo que el Señor dijo. El Señor no dijo, esto significa, dijo, esto es. ¿Se acuerda que el Señor dijo, como el Padre me envió a mí, Juan 20, 21, yo los envío a ustedes? Decía el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedarán. Eso lo dijo el Maestro, pero ellos vienen y dicen, no, mentira, ningún hombre sobre la tierra tiene poder para perdonar pecados. Pero el Maestro lo dijo, a mí qué me importa, el pastor me dijo que eso era mentira. Y esa mentira la van sembrando, no hacen caso al Maestro. Repite, siga con Pedro. pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Y oiga lo que viene. Siga. Muchos imitarán sus vicios, Repítalo. muchos imitarán sus vicios, Muchos imitarán sus vicios. Eso se convierte en un vicio. Se convierte en un vicio. ¿Sabe qué es un vicio? Aquello que después a usted le cuesta salirse. Se vuelve adicto a eso. Y ya le cuesta salir de la droga, del alcohol, un vicio. Y usted ya se metió en evangélico, ya de ahí le cuesta salir. Se convierte en un vicio. Y muchos van a imitar sus vicios. Siga. y por su culpa Y por culpa de esos falsos profetas evangélicos, por su culpa,
será desprestigiado el camino de la verdad. Será desprestigiado el camino de la verdad. ¿Se acuerda qué dijo Timoteo, primera de Timoteo 3:15? La iglesia es columna y base de la verdad. Y por culpa de ello, el camino de la verdad será desprestigiado. Será insultada la iglesia que mantiene la verdad de Cristo como la gran prostituta, la gran Babilonia, por culpa de ellos. El pueblo no querrá escuchar a la iglesia porque por culpa de ellos el camino de la verdad será desprestigiado. La gente le agarra odio a la iglesia de Cristo que tiene la verdad por culpa de ellos. Y ya hay católicos que están en contra del Papa. ¿Por culpa de quién? De los protestantes. ¿O no? Aquí en Estados Unidos, incluso sacerdotes, con el respeto que merecen, pero no es correcto que usted como sacerdote vaya en contra del Papa. No quiero ni hablar de los obispos, porque les debo respeto. Pero si hay algún obispo que está en contra del Papa, eso está mal. Usted le respeta como obispo y debo obediencia y respeto, pero no es correcto. Eso es una mentalidad protestante y por culpa de los protestantes muchos católicos están renegando de la iglesia de Cristo, que es columna y base de la verdad. Sigue. Los inspirará el amor al dinero. Repítame eso. ¿Qué es lo que mueve a los protestantes? ¿Qué es lo que los inspira? Los inspirará el amor al dinero. Que el mundo sepa que lo que inspira, mueve a los protestantes no es la salvación de las almas. Que lo que mueve a esos falsos profetas es el amor al dinero. Estoy convencido 100% que si se le quita a los pastores evangélicos el diezmo, se acaban los protestantes. Porque no hay amor a la salvación de las almas, lo que hay es amor al dinero. Vean un video por allí que sacó un pastor evangélico que está furioso, refurioso, diciendo que por culpa de unos instrumentos de Satanás han bajado las ofrendas del pueblo y el diezmo un 50%. Vean el video para que vean. Y están furiosos. Porque a ellos lo que le importa es el dinero. Usted lo está diciendo, cura. No, le doy capítulo y le doy versículo. Estamos con San Pedro, capítulo 2. ¿Ya vamos en el versículo? ¿Qué versículo es? Capítulo 2, versículo 3. Bueno, léalo de nuevo, pues. Los inspirará el amor al dinero. Los inspirará el amor al dinero. No sé cómo hacerlo. No sé si les presto la lupa mía para que lo vean. Porque los católicos todavía creen que a ellos los mueve la salvación de las almas. No los mueve el amor a la verdad. ¿Usted cree que si a los protestantes nos moviera el amor de la verdad, cuando se les predica la palabra de Dios serían capaces de verla? Pero no, ustedes vieron ayer como un evangélico estaba aquí y no tenía amor a la verdad. Nos inspira el amor al dinero. Hermanos queridos, yo les estoy mostrando lo que dice la Sagrada Escritura. Ustedes deben escucharlo. Ustedes deben tenerlo presente. Cuídense de los falsos profetas. No anden escuchando a todo el que les llegue a casa. Un profeta de Dios no puede apapachar a la gente, no puede lisonjear a la gente. Un verdadero hombre de Dios, una mujer de Dios, siempre ofrece al ser humano el camino a la cruz,
el camino de la negación de sí mismo, el camino de cargar una cruz, el camino del arrepentimiento, y nunca llega a una iglesia o a una ciudad y dice, aquí va a estar ahorita el avivamiento en esta iglesia, y en cada iglesia donde va dice que ahí es el avivamiento, que en Toluca es el avivamiento, que en Acapulco es el avivamiento. Nunca los profetas de Dios, jamás anuncian esto. Los profetas de Dios gritan, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, rasguen su corazón. No es tiempo de reír, es tiempo de llorar. Es tiempo de lamentarnos por nuestros pecados. Es tiempo de ver el caos y la inmoralidad por todos lados. No es tiempo de estar aventando confetis en las iglesias. Es tiempo de llamarnos a una reunión nacional de oración, de arrepentimiento y de pedirnos perdón unos a otros. Cuando es profeta de Dios, se caracteriza siempre por esta exhortación. En tercer lugar, son personas ambiciosas del dinero. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Casi todos los falsos profetas, sin excepción, son personas que buscan hacer dinero, quieren lucrar, buscan la forma de autopromoverse para enriquecerse ellos mismos y sus ministerios. Dice segunda de Pedro 2, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Vean que los falsos profetas predican en las iglesias y enseñan a las iglesias encubiertamente, o sea, tú lo oyes y no puedes distinguir si es verdad o no es verdad, pero es por debajo del agua, y lo que están enseñando son herejías destructoras. Lo vamos a ver. Y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia los falsos profetas harán un mercado de ustedes, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Estos falsos líderes y falsos profetas, de los cuales estamos llenos totalmente, lo único que les interesa es pedir y pedir y pedir y pedir y seguir pidiendo 24 horas al día dinero. El 90% de los ciudadanos norteamericanos están hartos de la palabra de Dios. El 90% no cristianos. Y de acuerdo a la encuesta de la televisión CNN, la razón es porque cada vez que prenden la televisión encuentran a un predicador pidiendo dinero. Y cuando nosotros caemos en esto, la Biblia dice, ¿verdad?, en 1 Corintios 9, del 11 al 17, que el apóstol Pablo, para no tropezar cuando comenzó a predicar, hacía tiendas de campaña. Y que aunque el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio, Dios provee, Dios nos da nuestras necesidades, y a veces mucho más de lo que nosotros le podemos pedir o entender. Dios es bueno cuando alguien se entrega a predicar la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque esta persona no puede pervertir ni prostituir el Evangelio y enfocarse y concentrarse el 80% de sus mensajes y de la iglesia y del servicio en pedir dinero. No pueden venir predicadores de afuera de Estados Unidos ni de Europa aquí a nuestro país y avergonzarnos pidiendo a todo mundo, saquen las carteras y quiero 10 personas que ofrezcan $1,000,000 o $1,000,000 cada uno. Esto no es permitido en la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia cómo debemos de pedir? Segunda de Corintios capítulo 9. A la ley y al testimonio, siempre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos hacer nosotros para levantar dinero o para pedir dinero o cómo provee Dios? Es clarísima la palabra de Dios. Y dice 2 Corintios 9, versículos del 6 al 7. El que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios nos enseña con el Espíritu Santo que es como los campesinos en el campo. Si tú das mucho, mucho vas a recoger. Si tú das poco, poco vas a recoger. Y dice versículo 6, pero esto digo, el 7, perdón, cada uno dé, fíjense lo que dice la Biblia, cómo nos manda la Biblia a dar, como propuso en su corazón.
En otras palabras, cuando van a pasar la ofrenda, nadie me tiene que manipular, ni ejercer coerción, ni intimidar. Y hermano, si das ahorita 1,000,000, voy a orar por tu familia, y tu casa va, y te voy a alejar al diablo de tu casa, etcétera, etcétera. Cuando yo doy, es entre yo y el Espíritu Santo, nada más. Ahora, con mi corazón, no con tristeza, ni tampoco porque tenga que dar, porque Dios ama al dador alegre. Aquí dice claramente que es un asunto individual de cada persona el dar lo que sientas. Si tú das poco es porque eres un tacaño, un avaro, estás enfermo espiritualmente. Pero de eso, a usar campañas para sacar y levantar dinero, no es bíblico. O lo mismo, ¿verdad? Hacer eventos evangelísticos y cobrar la entrada. Por favor, ¿qué es eso? Aquí ustedes tienen que pagar el desayuno, pero Vía Nueva para amigos no se llevan ni 2 pesos por cada desayuno. Tenemos contadores de hace 20 años y 17 años de desayunos ininterrumpidos, donde no ganamos en los desayunos. Pero por eso cada mes hacemos una campaña donde la entrada es gratis, para que entre el que quiere, pero no se puede cobrar por escuchar el evangelio, porque caemos en la mercadería y caemos en la prostitución de la palabra de Dios. Ni hacer eventos cobrando tampoco, no es bíblico. Y los que lo han hecho se pueden arrepentir al oír este mensaje. Tenemos que regresar a la forma como Dios quiere que nosotros podamos depender de Él. El más grande hombre que sostuvo a 2,000 huérfanos en Inglaterra, George Mueller, 2,000 huérfanos sostenía. ¿Saben ustedes cómo lo sostenía? De rodillas. Nunca le pidió dinero a nadie. Y diario Dios proveyó para sus 2,000 huerfanitos de rodillas. Así es como debemos nosotros depender de Dios, de rodillas, pidiéndole a Dios: Señor, tú sabes, es tu obra, tú provee. Si Dios no provee, no es de Dios, tan sencillo como eso. En cuarto lugar, los falsos profetas son personas con vidas inmorales. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Y dice el apóstol Pedro respecto a los falsos profetas, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 10. Y mayormente aquellos que siguen la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. El apóstol Pablo describe a estas personas en el versículo 14 que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes como a las señoritas o a las niñas, o a los niños si son maricones, y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Cualquier hombre de Dios, cualquier siervo de Dios tiene que tener, antes que cualquier cosa, un corazón puro, limpio, transparente. No puede un pastor, no puede un predicador andar viendo las piernas a las muchachas y el escote a la muchacha que se levantó y coqueteando o discipulando a señoras con el cantar de los cantares. Un hombre de Dios, un profeta de Dios no puede invitar a una señora a tomar un café a Vips solos para discipularla. Cuando nos habla una mujer a nuestra casa: hermano, quiero consejería, con mucho gusto, aquí está mi esposa, aquí está la bocina con mi esposa. Yo no le doy consejería, ni permito que una mujer se ligue a mí emocionalmente. Abran los oídos, pastores y líderes espirituales, cuando llega una señora: ay, mi pastor, y se te recarga aquí, y tú sí, mi hijita pobre, y la comienzas a papachar. Cuidado, porque comienzas a establecer ligaduras emocionales con una mujer, te comienza a admirar, y así quisiera que fuera mi esposo, y te comienza a idolatrizar, y al ratito te sueña. Ya sueña contigo en Cancún. Tenemos que ser prudentes como las serpientes, astutos como las palomas. Un cristiano, un hombre de Dios, no puede salir a ningún lado a hacer una cita con una mujer, ni llevarse en su coche a una mujer sola. Te doy para el taxi, mijita, y vete a tu casa en taxi, pero yo no te llevo. ¿Por qué? Porque nos agarra el agua, nos haga la inundación. ¿Quién sabe que pase un terremoto y nos quedamos solos en el carro tú y yo? Y no hace falta que llegue un periodista y nos tome una foto para decir: mira nada más la amante de fulano de tal. Los hombres de Dios, los profetas de Dios, necesitan ser hombres íntegros moralmente, en su corazón limpios y puros hacia el sexo opuesto, o no eres un hombre de Dios, porque una fuente no puede echar agua limpia y agua amarga al mismo tiempo.
Y en último lugar, dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que estos falsos profetas introducen herejías destructoras y niegan al Señor. Los falsos profetas finalmente son conocidos más por lo que niegan que por lo que afirman. Niegan la inspiración de la Biblia, la pecaminosidad humana, la muerte sacrificial de Cristo en la cruz, la salvación por la fe sola y la realidad del juicio eterno. En la televisión los hemos visto aquí en México, en los paneles que ponen ahí, ¿verdad? Hombres de diferentes religiones, como dicen, pues soy pastor de la iglesia luterana y pastor acá, y los oyes hablar y ellos mismos comienzan a denigrar y a contradecir y a desconfiar que la Biblia es la palabra de Dios. Hace 4 días hablé con un señor que tiene 50 años en el Evangelio y me dice, ¿cómo puede usted, señor Alducin, seguir predicando cuando nosotros no tenemos la respuesta a la gente de dónde vino el mal? Le dije, ¿usted cuántos años tiene? Me dice 77 años de edad. Y le digo, ¿y qué usted no sabe que la Biblia nos muestra claramente que las cosas secretas pertenecen a Dios y que aunque no entendamos muchas cosas, por fe las creemos y sabemos que la revelación final Dios nos aclarará la mente, pero mientras tanto el justo por la fe vivirá? ¿Dónde está entonces la fe? Sin esa fe, le dije a este hombre, usted tiene 50 años de no agradar a Dios, pero usted predica y usted es líder en su iglesia y usted duda en su corazón de que la Biblia es la palabra de Dios. Así usted no puede tener autoridad para predicar la palabra de Dios. Este es el mundo a que estamos llegando. Se levantarán entre ustedes falsos maestros, negarán la deidad y la encarnación de Cristo. Dice en 1 de Juan 4 del 1 al 3 que el que niega que Cristo vino en la carne no es de Dios, es un espíritu engañador. Estos profetas salvos jamás fueron salvos, o estos profetas falsos, perdón, jamás fueron salvos. Dice 2 de Pedro 2:22, les hubiera mejor no haber conocido el camino, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Versículo 22, les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué un perro cuando vomita regresa y se come lo que aventó? ¿Por qué? Porque es perro. Si fuera gato no lo haría, si fuera rinoceronte no lo haría. Es su naturaleza canina. Para que el perro ya no se coma su vómito, tiene que dejar de ser perro. Para que el puerco lo lavas, le pones un listón, le pones Chanel, aunque lo pongas a la puerquita, ¿verdad? Regresa a su lodo porque es puerco, porque es su naturaleza. El puerco, para que no regrese a revolcarse, tiene que cambiar su naturaleza. Esto nos habla que las personas que se limpiaron por un tiempo, que dijeron que predicaron y regresan de donde Dios los sacó, nunca fueron salvos, porque si hubieran sido salvos, su naturaleza hubiera sido cambiada. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo persevera, el que está en Cristo vence. ¿Cuál es la fe que ha vencido al mundo? Nuestra fe en Jesucristo. 1 de Juan 4, el que es nacido de Dios vence al mundo. Y 2 de Corintios, Apocalipsis 12:13, y ellos le han vencido porque menospreciaron su vida por la sangre y por la palabra de su testimonio. Si alguien comenzó y predicó y se hizo cristiano y se regresó al lodo de donde Dios lo sacó, nunca su naturaleza fue cambiada. La salvación no se puede perder. Es algo eterno, es una posesión perpetua, donde cuando Dios comienza una obra, la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Damas y caballeros, quiero decirles a todos ustedes en esta mañana que cómo puedes evitar caer en los falsos profetas. ¿Cómo pueden ustedes salvarse? ¿Y cómo puedes tú realmente caminar por el camino de la verdad? La Biblia dice que tienes que creer 3 cosas. Número 1, tienes que creer que Jesucristo, Él y nada más, ni el Maharaji, ni el Tatachi Kachi, ni el Doctor Estrada, ni Mahatma Gandhi, ni Krishna, ni Buda, ni el Gurú, ni nadie, solo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida.
Él es la resurrección y la vida. Él es el pan que descendió del cielo. Él extendió sus brazos en la cruz. Él derramó su sangre y Él es el único, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos ser salvos, más que en Jesucristo, el Hijo de Dios. Si tú no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida, acabarás creyendo en un falso profeta. La tragedia más grande del que niega a Cristo es que acaba creyendo cualquier cosa. ¿Le vas a creer más a Jean-Paul Sartre? ¿Le vas a creer más a Hitler? ¿Le vas a creer más a Ingersoll? ¿Le vas a creer más a Nietzsche? ¿Le vas a creer más a Darwin o a Freud que a Jesús, el que dio su vida por ti en una cruz? En segundo lugar, tienes que creer que Jesucristo no es uno más de los grandes iluminados y Mesías como lo ponen junto a los gurús. La Biblia dice que Jesucristo era Dios en la carne, que dio su vida por nosotros en una cruz, que Jesucristo es el único que puede llevarnos al Padre y que fuera de Cristo te encuentras en un camino de perdición. Y en tercer lugar, tienes que creer que es la Biblia la única revelación total, absoluta, inequívoca e inerrable del Dios del cielo y de la tierra. Que ya Dios no nos revela nada más que lo que está en su libro, que necesitamos más conocimiento y entendimiento de lo que está en su libro. Ni 500 años nos bastarían para comprender todo lo que está aquí. Y cuando tú tengas extra revelaciones o cosas o sueños o apariciones, chécalo con la Biblia, que esté de acuerdo a la ley y al testimonio, para que no pierdas el camino y caigas en el engaño. Damas y caballeros, si ustedes no creen en estas tres verdades, acabarán creyendo en un falso profeta y en la mentira de sus enseñanzas. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quisieran abrirle su corazón a Jesús, el Hijo de Dios? Yo no te vengo a ofrecer una nueva religión, te vengo a ofrecer el mensaje más antiguo de la humanidad. No te vengo a decirte, hazte católico o protestante o mormón o presbiteriano bautista, te vengo a decir, acepta a Jesús en tu vida. No te estoy ofreciendo un organismo o una organización, te estoy ofreciendo a la persona del Hijo de Dios. El que tiene al Hijo, 1 de Juan 5:10 al 12, tiene la vida. Tú puedes ser presbiteriano, bautista, católico, protestante, mormón o remojado e irte al infierno. Porque no es a donde tú pertenezcas lo que te salva, es si tú tienes la persona de Jesús en el Espíritu Santo en tu corazón. ¿No quisieras en esta mañana asegurarte de esto y como consecuencia asegurar tu salvación? Mira que el mundo está lleno de filosofías y doctrinas y sistemas de pensamientos que tienen su origen en los hombres y no en Dios. Conocer la verdad te hará libre y cuando seas libre podrás verdaderamente vencer sobre todas las cosas.